Un sacerdote me violó y me obligó a abortar en el viaje de una víctima para destapar la red de pederastia clerical en Colombia. La palabra viaje suele evocar descubrimiento, aventura, un futuro por construir. Para Natalia Restrepo, de 32 años, el viaje más importante de su vida fue un regreso a Medellín, cargando un propósito que pesaba más que cualquier equipaje, en romper un silencio de casi 2 décadas y denunciar al sacerdote que la violó y la obligó a abortar cuando ella tenía 14 años. Su decisión de hablar coincidió con un momento histórico. El 25 de agosto de 2022, el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, publicó una lista con los nombres de sacerdotes denunciados por abusos sexuales en los últimos 30 años. Esta publicación no fue un acto voluntario de transparencia, sino el resultado de una dura batalla legal. La Corte Suprema de Justicia de Colombia obligó a la arquidiócesis a entregar datos considerados de interés público. Entre esos nombres estaba el del sacerdote que, según su testimonio, marcó su adolescencia con violencia y trauma, un vacío afectivo y una fe mal colocada. Natalia creció en Medellín. Criada por su abuela, sus padres estuvieron ausentes. Por eso mi gran carencia en la vida hasta hoy ha sido afectiva. Es un vacío que, sin ser consciente, intenté llenar con la religión. Confiesa, su formación católica, estricta y tradicional, se convirtió en el núcleo de su mundo. A los 11 años, se inscribió para ser monaguilla en la parroquia de Santa Gertrudis, en Envigado. Poco después, comenzó a formar parte del círculo más cercano a los sacerdotes. Allí conoció a un seminarista carismático, conocido por su buena voz y su guitarra. A principios de la década del 2000, ese hombre se ordenó como sacerdote y fue asignado precisamente a esa parroquia. Para Natalia, su presencia se volvió cotidiana. Él le pedía ayuda con el computador o para hacer carteleras, y ella se sentía especial. Con el tiempo se convirtió en su preferida. La confianza se construyó lentamente, aprovechando la vulnerabilidad de una adolescente y la autoridad incuestionable de un cura. La noche en el motel, el fin de la inocencia. La violencia llegó de la mano de la rutina. Un sábado, después de una reunión del grupo juvenil, el sacerdote la llevó a una Eucaristía y luego a comer. Pero al subir de nuevo al carro, no tomó la dirección a su casa, sino que se dirigió a un motel. Desconcertada, Natalia preguntó a un padre: ¿por qué me trae acá? Él respondió: para que nos sirvamos algo y que no nos vean, porque igual un sacerdote bebiendo es feo. La excusa calmó momentáneamente sus temores. Dentro de la habitación, el sacerdote bebió en exceso. Comenzó a intentar quitarle la ropa mientras le decía: déjame darte unos besos. Quiero estar contigo. Yo siempre he estado enamorado de ti. Natalia, que nunca había recibido educación sexual, estaba confundida y asustada. Le pidió que parara, pero él no la escuchó. En su desesperación, comenzó a golpear la puerta pidiendo ayuda. Lo que siguió es lo que Natalia describe como el recuerdo más asqueroso que tengo. El sacerdote se desnudó, la tiró a la cama y la penetró a la fuerza. Yo gritaba porque me dolía. Era un adolescente y él me estaba quitando mi virginidad. Relata, el trauma fue sellado por el miedo al que dirán. No le conté a nadie lo que pasó porque en el fondo sabía que no me creerían. Explica. ¿Quién le iba a creer a una adolescente de 14 años en contra de un hombre respetado, ungido por Dios? La casa cural y el embarazo que lo cambió todo. Los abusos no terminaron
esa noche. Poco después, en la casa cural, ocurrió otro episodio, pero un hecho biológico lo cambió todo. Natalia dejó de menstruar. Asustada, se hizo una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Desbordada por el pánico, fue a buscar al sacerdote. Cuando le dio la noticia, su reacción fue de ira. Se enojó y me dijo que yo no le iba a dañar su vocación. Acto seguido, asumió el control. La llevó donde una señora en un barrio popular y, después, a una farmacia. Allí, el sacerdote pasó dinero al vendedor por encima del mostrador y éste le entregó unas pastillas. En la madrugada, los efectos se hicieron sentir. Comenzó a expulsar coágulos de sangre. Los dolores continuaron durante días hasta que tuvo que ser llevada a una clínica. Allí, los médicos tuvieron que practicarle un legrado uterino para completar el aborto. La primera denuncia, tiene que perdonar. Ellos son hombres. Natalia intentó seguir con su vida. Pasaron varios años hasta que reunió el valor para denunciar formalmente ante la propia iglesia. Acudió a la curia de Medellín. Su relato fue recibido por un sacerdote que tomó nota a mano al finalizar. La respuesta institucional fue un mazazo a Anne. El sacerdote le dio una palmadita en el hombro y le dijo que tenía que perdonar, que ellos son hombres y que también cometen errores. Nunca más volvieron a contactarla. El caso fue archivado. Esta respuesta fue parte de un patrón de encubrimiento sistemático. Los archivos de la Fiscalía muestran un patrón recurrente. Cientos de sacerdotes han sido denunciados en Colombia, pero solo un puñado ha enfrentado condena. El exilio y la chispa de la indignación. Después del aborto y la frustrada denuncia, Natalia se alejó. En 2014 decidió irse a Chile. La distancia geográfica no trajo paz. Fue allí donde escuchó noticias sobre denuncias masivas de pederastia clerical. Esa información fue un catalizador. Le hizo entender que su caso no era aislado, sino parte de un sistema. Empezó a investigar desde el extranjero. Lo que descubrió la llenó de indignación. El sacerdote que ella acusaba seguía siendo sacerdote en ejercicio, seguía oficiando misas y predicando moral en otra parroquia. Para Natalia, esta fue la gota que colmó el vaso. Creo que él no puede andar por la vida confesando, oficiando eucaristías y hablando de cosas bonitas después de haber hecho algo tan grave, afirma. Su objetivo dejó de ser solo una sanción eclesiástica. Lo único que busco es que él pague por lo que hizo. Yo espero que vaya a la cárcel. Con esa convicción, emprendió el viaje de regreso a Colombia. En septiembre de 2022, Natalia Restrepo puso una denuncia formal ante la Fiscalía. Su caso se sumó a una lista creciente, pero su valentía al hablar había tocado una fibra sensible. Su testimonio público resonó como un llamado para otras mujeres que habían callado durante años. Un mensaje llegó a su cuenta de Instagram. Hola, Natalia, ¿cómo estás? También fui acólita en tu misma época. A mí me pasó algo muy similar con ese asqueroso, por eso te creo 100%. Ese mensaje era solo el primero. Detrás de él había más historias, más traumas silenciados. La denuncia de Natalia no era el final de una pesadilla, sino el principio de una revelación mucho más amplia. La lista secreta de Medellín, cuando el silencio de las víctimas se convirtió en un grito colectivo. El testimonio público de Natalia Restrepo no fue un final, sino un detonante. Su valentía al romper el silencio abrió una compuerta que la iglesia de Medellín ya no pudo cerrar. Esta es la segunda y última parte del documental que revela la lucha por la justicia frente a la pederastia clerical. El mensaje privado en Instagram era breve,
pero para Natalia representaba un universo de dolor compartido y al mismo tiempo una validación demoledora. Hola Natalia, ¿cómo estás? También fui acólita en tu misma época. A mí me pasó algo muy similar con ese asqueroso. Por eso te creo 100%. Tras la publicación de su testimonio a mediados de 2023, su historia dejó de ser un caso aislado. Se convirtió en un espejo donde otras mujeres, ahora adultas, comenzaron a ver reflejados sus propios traumas juveniles, silenciados por los mismos miedos. Al qué dirán, a no ser creídas, a enfrentarse a la autoridad incuestionable de la sotana. Natalia no estaba sola. Y el sacerdote que ella denunciaba, cuyo nombre permanece en reserva por decisión editorial para no entorpecer los procesos legales en curso, tampoco tenía una sola víctima. Poco a poco, otras exacólitas de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado empezaron a contactarla. Sus relatos, aunque con matices y contextos diferentes, convergían en un patrón siniestro. El mismo hombre, aprovechando la misma posición de poder espiritual y emocional sobre adolescentes, había cometido actos de abuso sexual, tocamientos indebidos y comportamientos depredadores durante los mismos años. La preferida descubrió que no era la única elegida. Era parte de un método. La magnitud del escándalo confinado por décadas a los confesionarios y a las paredes de la casa cural comenzaba a emerger a la luz pública impulsado por la fuerza de un coro de voces que ya no estaban dispuestas a cantar al unísono del encubrimiento. Este coro, sin embargo, no surgió en un vacío institucional. Su sonido se amplificó en un momento de tensión histórica entre la Iglesia Católica colombiana y la sociedad civil. La publicación de la lista con 36 nombres de sacerdotes denunciados, aquel 25 de agosto de 2022, no fue un acto de contrición espontáneo. Fue el resultado directo de una orden de la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del periodista Juan Pablo Barrientos en una batalla legal de 2 años por el acceso a la información. La Arquidiócesis de Medellín, liderada por el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, se había resistido a revelar los datos, argumentando la protección del buen nombre y la presunción de inocencia. La Corte, en una decisión catalogada de histórica, priorizó el interés público y el derecho de la sociedad a conocer los patrones de conducta dentro de una institución de tanta influencia. La lista era, por tanto, un documento de la derrota legal de la Iglesia, no de su voluntad transparentadora. Fue en ese contexto de forzada revelación donde Natalia encontró, por fin, un punto de apoyo institucional exterior. Su segunda denuncia ante la curia, realizada el 30 de agosto de 2022 ante el obispo auxiliar José Mauricio Vélez García, no cayó en el mismo vacío que la primera. La presión mediática y social era otra. La arquidiócesis, con los reflectores públicos encima, confirmó la apertura de una indagación canónica sobre el caso. En comunicados a la prensa, reconocieron la existencia de las 2 denuncias interpuestas por Natalia con años de diferencia. Sobre la primera, la de hace más de una década, admitieron que en esa época no existía la formalidad de procesos que existen hoy, y que la habían archivado hasta conseguir pruebas que nunca obtuvieron. Esta admisión, aunque intentaba explicar la inacción pasada, era para Natalia y sus abogados la confirmación de una negligencia deliberada. ¿Cómo se obtienen pruebas si no se investiga? ¿Cómo se investiga si se le pide a la víctima que perdone y se le da una palmadita en el hombro? Mientras la maquinaria lenta del derecho canónico se ponía en marcha, Natalia y su equipo legal ejecutaron la jugada crucial: llevar el caso al terreno de la justicia ordinaria. En septiembre de 2022 presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, específicamente ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS. Esta decisión marcaba un punto de no retorno. Ya no se buscaba solo una sanción eclesiástica, como la suspensión del ejercicio clerical o una penitencia privada. Se buscaba una condena penal por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, aborto forzado y posiblemente otros cargos conexos. El objetivo era claro: la cárcel. La Fiscalía, al recibir la denuncia, inició su propia investigación. El caso del sacerdote denunciado por Natalia fue asignado inicialmente a una unidad local y, dada su complejidad y la posible existencia de múltiples víctimas, fue posteriormente trasladado a una unidad más especializada. Este movimiento burocrático indicaba que el sistema judicial colombiano estaba tomando el caso en serio. Según datos reportados por las autoridades en el marco de las investigaciones sobre la lista de Medellín, de los sacerdotes denunciados que seguían vivos y en el país, varios se encontraban en ese momento en etapa de juicio. Otros estaban cumpliendo condena y el resto en fase de indagación preliminar. El caso de Natalia se sumaba a este último grupo, pero con una particularidad. Era una de las denuncias más antiguas en términos de los hechos, pero una de las más recientes y mejor documentadas en llegar al sistema penal. El viaje de Natalia, sin embargo, trascendía lo personal.
Su lucha se enmarcaba en un movimiento más amplio y doloroso que recorre Colombia y toda América Latina. Las revelaciones en Medellín seguían el patrón de escándalos destapados en Chile, México, Argentina y otros países. Décadas de abusos, un sistema eclesiástico que priorizó el secreto y la protección de los victimarios, y una justicia civil lenta, a menudo entorpecida por la prescripción de los delitos y el poder social de la Iglesia. En Colombia, aunque se conocen cientos de denuncias contra sacerdotes en las últimas décadas, el número de condenas efectivas en el país es desproporcionadamente bajo. La impunidad ha sido la norma amparada en muchos casos por la idea de que es la palabra de uno contra la del otro, y por el miedo atávico de las víctimas y sus familias a denunciar a un representante de Dios. Natalia, al contar su historia públicamente, desafió todos esos fantasmas. Su relato detallado, con nombres de lugares, fechas aproximadas y descripciones de procedimientos, le dio una credibilidad periodística y judicial que resultó imbatible. No era un rumor vago. Era un testimonio específico y desgarrador. Su decisión de volver a Medellín desde Chile, de enfrentar su pasado y de ponerle cara al escándalo, le dio una dimensión humana que los números en una lista no pueden transmitir. Ella no era un caso archivado. Era una mujer de 32 años, con una hija, que exigía justicia no como un favor, sino como un derecho. Al cierre de esta investigación, los procesos siguen su curso. La investigación canónica de la Arquidiócesis de Medellín continúa, en paralelo a la indagación penal de la Fiscalía. El sacerdote denunciado, según confirmaciones de fuentes eclesiásticas, fue apartado temporalmente del contacto público, mientras se desarrollan las investigaciones, aunque su situación jurídica dentro del derecho canónico depende de los hallazgos de la indagación. Para Natalia, cualquier resultado que no incluya una condena penal será insuficiente. Lo único que busco es que él pague por lo que hizo, pero no con una suspensión o un castigo temporal. Yo espero que vaya a la cárcel por los delitos que ha cometido, reitera con firmeza. Su historia es un microcosmos de una tragedia global. Habla de cómo la fe puede ser manipulada para fines de depredación, de cómo las estructuras de poder verticales y cerradas como la Iglesia pueden convertirse en ecosistemas para el abuso, y de cómo el miedo y la vergüenza son cómplices silenciosos de la impunidad. Pero también, y sobre todo, es una historia sobre la resiliencia. El viaje de Natalia Restrepo, de la niña violada en un motel, a la mujer que confronta a una de las instituciones más poderosas del mundo, demuestra que el silencio, por largo que sea, no es eterno. Que una sola voz, clara y decidida, puede animar a otras a unirse, y que esa unión puede forzar a los jueces, a los periodistas y hasta a los arzobispos a escuchar lo que por tanto tiempo intentaron ignorar. La lista de Medellín ya no es un secreto. Los nombres están públicos. Las víctimas tienen cara y nombre. La justicia, lenta e imperfecta, se está moviendo. El viaje de Natalia no ha terminado, pero ya no viaja sola. Y en ese acompañamiento, en esa solidaridad surgida del dolor compartido, reside quizás la mayor esperanza de que la pesadilla, al fin, tenga un despertar. Fin del documental. Este contenido es el resultado de una rigurosa labor de investigación y narrativa periodística. Si valoras que se le dé voz a las víctimas y se profundice en historias que exponen abusos de poder, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dale like a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido documental como este, que no solo informa, sino que busca transformar la realidad.